Sean bienvenidos en esta tarde, ya llegando a los últimos días del año 2018. Tenemos un corazón agradecido con el Señor por su fidelidad, por su misericordia. Él permanece fiel para siempre, Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, dice la palabra. Amén. Vamos a meditar en esta noche. Siempre cuando abrimos la palabra de Dios, es bueno recordarnos que a pesar de que los predicadores somos hombres falibles, que nos equivocamos o que creemos transmitir correctamente y no siempre es así, es el Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Entonces, creo que la idea de todo predicador es esfumarse ante el auditorio y que la congregación a través de la Escritura pueda escuchar la voz del Señor. Y eso es lo que necesitamos siempre, enfocarnos en la palabra del Señor. No hay super predicadores, hermanos. El gran predicador caminó en esta tierra hace 2000 años y nos enseñó, y su Espíritu está con nosotros, y tenemos ese nuevo pacto que es justamente conocerle a Él como Él quiere que le conozcamos. Vamos a orar, así podemos meditar en la palabra esta noche. Es de ti, Padre Celestial, a quien alabamos y exaltamos y hablamos cuando abrimos la palabra, y es de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, quien nos gozamos, Señor, nosotros con un gozo aún limitado por nuestra naturaleza, pero sabiendo lo grandioso y lo maravilloso va a ser cuando Jesucristo vuelva, Señor. Y qué hermosa promesa que tenemos de estar para siempre con el Señor. Padre, una vez más nos reunimos, parte de tu gran iglesia en el mundo entero, Señor, para abrir las Escrituras y deleitarnos, refrescar nuestras almas sedientas de tu palabra, fortalecer nuestras vidas, avivar el fuego del Espíritu en nuestro ser, y nada mejor que tu palabra, Señor. Por eso es que pedimos el socorro y la asistencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un fotógrafo se había preparado toda su vida para sacar la foto más popular y la más increíble de la historia. Era retratar la foto de un ave, de un pájaro que era de altas montañas y que era muy difícil capturarlo con una cámara, puesto que este pájaro hacía como una presentación oficial o visible bajando de las alturas cada 5 años. Y este fotógrafo, un muchacho joven, se había preparado con su mejor equipo, con las mejores lentes, con la mejor cámara, con su equipo de andinismo, su carpa, con todo lo que necesitaba, y tenía que aguardar, ya aproximándose a la fecha que iba a hacer su aparición, aguardar con toda concentración para que en el momento que el ave apareciese, gatillase la mejor foto para ser exhibida. Lo había planificado por muchos años. Había dedicado su vida a prepararse. Se entrenaba cada día sacando fotos a velocidad de objetos que podían pasar para capturar el mejor plano en movimiento. Nada podía fallar. Nada podía escapársele de ganar el primer premio. Estaba allí apostado con su cámara, recostado en una ladera, y al amanecer, cuando empezó a clarear la mañana, todas las aves comenzaron a saludar al nuevo día, y él, capturando la imagen de todos los pájaros que pasaban, esperaba la aparición de esa ave exótica. Fue en ese momento cuando empieza a sentir la corazonada de que ya estaba cerca para la gran hazaña, donde la montaña, donde él estaba allí al frente, era un viejo volcán que comienza a hacer
unos estruendos como de una erupción. Y cuando él estaba por ver el ave, empezó a girar la cabeza y empezó a mirar hacia ese volcán que estaba comenzando a tener síntomas de una erupción. Él desvía por un momento para sacar la foto de un volcán y ese es el momento que pasó el ave. Cuando volvió otra vez con toda rapidez, gatilló lo que pudo y solamente se vio algo difuso y frustrado dijo, ¿cómo puede ser que en mi preparación para el momento de estar enfocado me haya distraído y haya perdido esta oportunidad? Hermanos, ¿se ha preguntado por qué nosotros somos salvos y estamos en este mundo? ¿Se ha preguntado cuántas distracciones tenemos como cristianos y nos desenfocamos de lo importante? ¿Qué ocupa el lugar prioritario en nuestra vida? ¿No será que cada día que nos enfocamos en distintas cosas de este mundo, nos desenfocamos del verdadero plan y propósito del Señor? Bueno, esto es lo que necesitamos meditar. Es poner nuestra mirada en los asuntos del Señor y estar enfocados principalmente a lo que el Señor quiere mostrarnos. Y yo quisiera que vayamos a tomar la segunda parte de una historia muy conocida, pero aparentemente Juan capítulo 4, que si preguntamos cuántas personas saben de qué se trata Juan capítulo 4, todo el mundo va a responder Jesús y la mujer samaritana, porque sin ninguna duda ese incidente o esa situación de Jesús hablando con esta mujer de Samaria, podría pensarse que esta mujer samaritana era la protagonista de esta historia, pero en realidad Jesús o la narración del Evangelio de Juan va a traer el interés del Señor Jesucristo de mostrarnos de qué se trata esta historia. Y si bien es cierto, la mujer samaritana fue un factor predominante en esta historia, el enfoque del Señor Jesús era no solamente salvar a una mujer pecadora, sino salvar a toda una ciudad. Y probablemente nunca hablamos del resto de la historia. Por eso es que conociendo usted la historia desde los primeros 20 versículos aproximadamente, o 25 versículos, voy a dejar que usted se encargue de repasar eso en su casa. Yo quiero tomar lectura de la segunda parte porque el tema que quiero tocar hoy es miremos como Jesús mira. Vamos a ver Juan capítulo 4 desde el versículo 27 en adelante. Yo le dejo a usted que lea desde los primeros versículos hasta el versículo 26 inclusive. Pero después de haber hecho Jesús una gran revelación de esta verdad, cuando la mujer le hizo una pregunta si él conocía o quién era el Mesías que había de venir, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Inmediatamente el cuadro cambia de esa intimidad de diálogo que Jesús tenía con esta mujer y entra en escena todo lo demás. Por eso vamos a tomar lectura desde el 27. Y dice así, en esto vinieron sus discípulos. Estos son los que estaban antes en los primeros versículos. Se habían ido a buscar comida para comer con Jesús que venía cansado. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ya deja de ser un diálogo de Jesús con una mujer solamente. Ahora en escena entra una ciudad, muchas personas que salieron a ver
de quién hablaba esta mujer. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Significa maestro. Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Fíjense en ustedes un razonamiento lógico. Ellos habían ido a buscar comida y Jesús le dice, yo ya tengo una comida por comer. Entonces ellos preguntaron, ¿alguien le habrá traído comida para que coma? Versículo 34, Jesús le responde y le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y añade una pregunta, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. ¿Y qué dijo? Dígalo fuerte, ¿qué dijo? Mirad. Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he, ¿qué cosa? Enviado, ¿a qué? A segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, pero que daba testimonio diciendo, me ha dicho lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué sucedió? Y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta historia es la segunda parte. La primera parte es claramente la preparación y la segunda parte es el desenlace de esta historia. Pero si tuviéramos que repasar algunos versículos de los primeros del capítulo 4, está diciendo claramente el versículo 3 que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y dice el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. La misma escritura dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y si alguien quería llegar a Galilea hacía como un rodeo más largo para no pasar por Samaria. Jesús, dice la palabra, le era necesario pasar por Samaria. Él no iba a hacer lo que los judíos o los discípulos seguramente iban a hacer, rodear Samaria, no entrar a la ciudad de Sicar y allí evadirlos. Jesús no iba a hacer eso. Él dijo que era necesario pasar por allí. Y versículo 15 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y que dio a su hijo José. Y allí continúa el relato, ¿sí? Jesús se sienta junto al pozo de Jacob, los discípulos se van a buscar comida y él ve a una mujer que venía con su cántaro de agua y él le dice, tengo sed, dame de beber. Y ella inicia esta áspera charla inicialmente diciendo, ¿cómo? Pero si tú eres judío me pides a mí que soy samaritana. Y allí conocemos la historia, cómo se desenvuelve. Yo quisiera primeramente que
podamos reflexionar a través de la ilustración que he comenzado. Porque cuando nosotros como cristianos perdemos el enfoque de las cosas importantes, en verdad corremos el riesgo de estancarnos en nuestro andar diario como hijos de Dios o distraernos de cosas triviales de este mundo, que lo único que resulta es pérdida de tiempo y llevarnos a una vida infructífera. ¿Qué nos enseña esta segunda parte del versículo 27 en adelante? Yo quisiera que resaltemos algunos puntos importantes para tener en cuenta. Si tomamos nosotros en referencia a el impacto que produjo a los discípulos cuando llegaron, es ver a Jesús conversando con esta samaritana, y dice el versículo 27 que ellos dijeron, vieron que estaba Jesús y dice, se maravillaron, se sorprendieron de este diálogo que tenía. Bueno, yo quisiera principalmente que veamos 4 cosas importantes y una quinta para terminar. Si vemos el versículo 35, dice, la última parte, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 4 formas de mirar, 4 formas que Jesús nos enseña a mirar las cosas. Lo primero es que debemos tener una mirada necesaria. Jesús en cualquier momento de nuestra vida cristiana nos va a pedir que nos enfoquemos en el por qué fuimos salvados o para qué. Porque por algo te salvó el Señor. Y el apóstol Pedro en su primera carta dice que fuimos salvados para obedecer. Y Él nos encomendó una gran comisión. Él nos encargó una tarea que la debemos hacer nosotros. Pero es una mirada necesaria porque es una mirada que nos hace fijar la atención para mirar lo que nuestros ojos cotidianamente ya dejaron de mirar. Este mundo ofrece muchas cosas para mirar. Este mundo nos ofrece muchas cosas en las cuales podemos distraernos. Y seguramente podemos sacar conjeturas y análisis y definiciones y hasta tal vez comportamientos basados en cosas que no son conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las cosas que este mundo nos ha ido mostrando. Jesús tenía que corregir a sus discípulos porque ellos habían perdido el enfoque del por qué Jesús los estaba entrenando. Su iglesia iba a nacer visiblemente en Pentecostés después de la resurrección. Pero saben, mis hermanos, Jesús primero había formado o estaba formando el gobierno para luego establecer lo que iban a gobernar. Y el carácter de los apóstoles eran lo que iban a ser el fundamento de la iglesia que el Señor Jesucristo iba a establecer en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así que si los apóstoles, que eran los padres iniciales de la iglesia primitiva, se desenfocaban, la iglesia iba a perder el rumbo. Así que era necesario que Jesús le ponga claramente una mirada necesaria, que ellos presten atención a lo que Jesús estaba haciendo. La principal intención de nuestro Señor era hacer que sus discípulos vuelvan a enfocarse en la misión por el cual Él los había llamado, el propósito del por qué ellos estaban siendo entrenados. No debían estar preocupados por cosas comunes, como por ejemplo, ¿qué está hablando con esta mujer? No debía estar preocupado ni siquiera por qué es lo que iban a comer o si ya había comido o no había comido. Probablemente los discípulos no le cayó nada bien ver a Jesús hablando con una mujer samaritana, porque no era el problema que Jesús estaba hablando con ella, sino que era ellos que no se hablaban con ellos. Así que si el maestro estaba enseñando, les estaba enseñando de que ellos no tenían que contemplar las diferencias sociales, sino que ellos tenían que ver a cada persona necesitada de salvación. Primera enseñanza que le estaba dando Jesús era una mirada necesaria. Deben mirar a las personas como necesitados de Cristo.
Deben mirar a sus parientes, deben mirar a sus amigos, deben mirar a sus vecinos como personas necesitadas de Cristo. Pero la iglesia ha perdido el enfoque. Y en estas últimas décadas la iglesia se ha enfocado en un evangelio social, en un evangelio próspero, en un evangelio de entretenimientos, en un evangelio como una guardia médica ambulatoria. Pero no predica a Cristo, no predica la cruz del evangelio, no predica el arrepentimiento para vida eterna. ¿Cuántas personas han sido grandemente bendecidas por los grandes comedores o roperos comunitarios o tareas sociales que la iglesia hace en todo el mundo? Y gloria a Dios por eso, pero no nos mandó el Señor a hacer eso. ¿Cuántas personas van a buscar palabras de consuelo, palabra de ánimo, palabra de ayuda en tantos servicios que las iglesias pueden ofrecer? Y gloria a Dios que pueden recibirlo, pero tampoco el Señor nos mandó a hacer eso. Probablemente las iglesias contienen lo que los gobiernos o los estados nacionales no pueden contener en lo que es el flagelo de las drogas, la contención de los padres, la consejería a padres o madres que han perdido hijos en formas violentas o traumáticas. Realmente la iglesia socialmente ha hecho muchas cosas por este mundo, pero para los que estudiamos la palabra de Dios sabemos que eso es gracia común de Dios. Es gracia como lo que pasó en la reforma de Martín Lutero, las cosas que se lograron después de la reforma. Pero todo eso es gracia de Dios, pero no es una gracia salvífica, es una gracia común para contener las necesidades de la gente. Lo primero que tenemos que observar es que Jesús les está enseñando a sus apóstoles, a sus discípulos, de que ellos deben enfocarse en la necesidad espiritual de las personas. Necesitan un Salvador más que comida, más que cualquier cosa. Necesitan a Cristo. Y yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que esto tenga una fecha de vencimiento mientras estemos aquí en la tierra. Por más que haya pasado más de 2000 años, la iglesia tiene el mismo ministerio, la misma misión, la misma orden, la misma tarea de llevar adelante y propagar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Lo segundo, no solo una mirada necesaria, sino también una mirada panorámica. Una mirada panorámica. Nosotros miramos conscientemente donde fijamos la atención, pero probablemente no captamos todo lo que la órbita de nuestra visión puede alcanzar. Y es natural. Si nosotros estamos viendo un partido de tenis, ¿qué hace una persona? ¿Vio que la persona está así? ¿Y sabe por qué está así? ¿Qué sigue? La pelotita. Uno está mirando la pelotita, fijó su atención en la pelotita. Y a lo mejor, fijándose su atención en la pelotita, en un estado consciente, no se da cuenta que a lo mejor en la tribuna del frente está pasando alguien con un cartel que dice Coca-Cola gratis, por estar mirando la pelotita. Pero si alguien le dice, mientras usted está mirando el partido, en cualquier momento va a pasar alguien con un cartel que dice Coca-Cola gratis, les aseguro que usted va a estar mirando la pelotita y va a estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque su estado consciente fija su atención en lo que a usted le resulta importante. Pero cuando no tenemos una mirada panorámica, una mirada periférica, una mirada global de todas las cosas, nunca podremos mirar como mira nuestro Señor. Porque nuestro Señor nos enseña a nosotros como iglesia a alzar los ojos y mirar lo que los demás no ven. La iglesia tiene que tener una mirada diferente a lo que el mundo ve. Y lo que no quiere el Señor es que la iglesia se deje capturar por las cosas que el mundo quiere ofrecer para distraer del punto central. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano o hermana, si tuvieras que sacar la foto a ese pájaro exótico
y empieza a sonar el volcán o cualquier cosa. Es cuestión de estar preparado y no distraerse bajo ningún aspecto. Hermanos, el versículo 30 nos habla de por qué debemos tener nosotros una mirada panorámica. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Dónde tenían puestos los ojos los discípulos? En esta mujer. ¿Qué hacía Jesús hablando con esta mujer? Mientras el versículo 30 está hablando del impacto que produjo esa charla con la mujer. Comenzaron a salir de las ciudades y vinieron a él. Ya no mires a una persona, mira toda una ciudad que tiene sed del agua viva. Ya no era una mujer, sino toda una ciudad. Y mis hermanos, a veces cometemos el error de ser nosotros selectos a quienes le queremos predicar el Evangelio. Y debemos entender, hermanos, que nuestra mirada debe ser panorámica. Todo ser humano necesita oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una mirada que los lleve a todos a encontrar a Jesús, el único Salvador en este mundo. Este mundo no tiene otro Salvador, solamente Jesucristo. Nadie se va a salvar sino por Jesucristo. Por eso dice Hechos, capítulo 4, 12, ningún otro nombre hay bajo los cielos en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Se preguntaron qué es lo que pasó, por qué en el versículo 30 dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Por qué venían la gente a él? Algo había pasado en ausencia de los discípulos. Jesús había obrado antes que ellos viniesen. Jesús era el sembrador. Ellos no hicieron nada para la siega. Jesús estaba sembrando. Jesús había preparado todo. Los enfocó con una mirada y una atención puesta en la necesidad de la gente. Ellos necesitan agua de vida eterna. ¿Se acuerdan del diálogo con la mujer? El que beba de esta agua volverá a tener sed, le dijo Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta mujer se fue corriendo, dejando su cántaro allí. No llevó el agua, pero fue a contarles que encontró quien puede darle agua viva, vida eterna, un agua que sacie la sed para siempre. También tenemos nosotros que entender que esta mirada panorámica es una mirada hacia la gente, pero también hacia el Padre. Versículo 34. Cuando los discípulos le dijeron, preguntaron, ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús amplía la visión y le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, todos nosotros sabemos lo que es tener hambre y cuando llega la hora del plato, siempre elegimos el que ora más cortito, ¿no? Porque queremos comer rápido. Y pareciera ser que la necesidad de ese hambre es terminar el plato, comer todo. Hermanos, esta figura comparativa del placer que significa degustar una comida cuando estamos hambrientos y hasta pasarle el pan y comer la última migaja. Jesús está diciendo, lo que a mí me sacia, es lo que le debe saciar a ustedes también. Es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que se nos ha encomendado. ¿Cómo empezar a hacer la obra que nos han encomendado el Padre? Empezar sabiendo qué quiere el Padre que yo haga. ¿Sí o no? Para terminar yo tengo que saber qué quiere que haga. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mis hermanos, Jesús estaba dando una gran lección a sus discípulos y les estaba enseñando de cómo Él pudo manejar la situación y cómo capturar la atención de todos. Por eso es que Él dijo, mi comida es
que haga la voluntad de mi Padre. No mires solamente la persona, no mires solamente la ciudad. No te olvides de mirar a quién te envió, a quién nos envió. La vida cobra sentido, en verdad cobra sentido, cuando entendemos que tenemos una misión. El que no sabe qué misión tiene solamente espera envejecer y le parece la vida aburrida y monótona. Mis hermanos, debemos mirar con una mirada necesaria, con una mirada panorámica, pero en tercer punto, con una mirada espiritual. Debemos salir del plano natural para ir realmente con una observación, con una mirada espiritual. Y Jesús les estaba enseñando a sus discípulos al decir en el versículo 35 algo que los iba a dejar sorprendido. Jesús apela al conocimiento natural que ellos tienen del clima y de las cosechas. Y Jesús dice, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? Todavía no es tiempo, todavía no ha brotado el campo lo suficiente como para ir a cegar, para ir a cosechar. No es tiempo, en lo natural no es tiempo. ¿Es así? ¿A cuánto le gustan las mandarinas? Tanto como a mí. ¿Y si vamos ahora a un mandarino encontramos algo? No es tiempo. Hay que esperar. Pueden estar recién chiquititas, chiquititas. No es tiempo. Uno naturalmente dice, ni la estación del año, ni en el calendario que estamos, ni viéndolo al árbol, no es tiempo. Naturalmente sabemos que esas cosas son así. Pero Jesús le dice, vamos a mirar de una manera espiritual. Porque lo que ustedes ven ahora no es lo que yo estoy viendo. Si vamos a hablar de cosecha, ya está el tiempo cumplido. Ya están los campos blancos. Por eso es que le dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Cuando está diciendo Jesús, alzad vuestros ojos, no podríamos aplicarlo al plano natural porque alzar los ojos es mirar el cielo y los campos no están flotando. Sería, fija la mirada en los campos. Pero Jesús dice, alzad vuestros ojos, te está diciendo, eleven su mirada de lo terrenal al plano espiritual. El mundo necesita oír el Evangelio de Jesucristo. Alzad vuestros ojos y mirad. Y si Jesús hubiera dicho, mirad el campo, es como que estuviera señalando donde probablemente pudiera haber sido un milagro de apurar, aunque no haya tiempo que el fruto esté listo, pero no estaba señalando un campo. Dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Y al depositarnos en los campos nuestra atención, Jesús nos está enseñando como iglesia a que cada vínculo de relación que nosotros tenemos es un campo para largar la buena semilla, que es la palabra de Dios. Tu familia es un campo. Tus parientes es un campo. Tus vecinos en el barrio es un campo. El lugar donde trabajas, donde tus compañeros están día a día contigo, es un campo. La facultad o la escuela es un campo. Con las personas que te relacionan todos los días, ese es un campo fértil para sembrar la palabra. Y entendiendo es que el buen sembrador va a salir a sembrar la preciosa semilla. Y probablemente usted llegue a tener un pensamiento, una pregunta que hasta lo puede llegar a una crisis, también como me pasó a mí. Señor, pero yo no estoy sembrando en todos esos campos. Lo más hermoso es que Jesús le dijo, yo no te estoy diciendo que tú siembres, yo te estoy diciendo que tú coseches.
que tú coseches. Dice el versículo 36 que lo más importante es saber que el que va a segar recibe su salario. El que va a cosechar recibe su salario, recibe la recompensa. No es gratuito, va a recibir su regalo, va a recibir su galardón. El pago del precio de su trabajo lo va a recibir. Porque nuestro Dios no es deudor de nadie. Pero también dice, recoge fruto para vida eterna. Y fíjese en qué unión perfecta está entre la obra del que siembra como el que cosecha. Dice, versículo 36 al final, para que el que siembra goce juntamente con el que cosecha. Hermanos, con el que ciega. Esta es la conexión que tenemos nosotros. El Padre es glorificado cuando nosotros nos gozamos al cosechar lo que Él, el mismo Señor, se encargó de sembrar. ¿Cuál era la tarea? Jesús les estaba diciendo, vayan a esa gente y tráiganlo a mi granero, porque yo ya hice la obra. Versículo 37. Esto es verdadero, el dicho, en que dice, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los estoy enviando a ustedes. La palabra enviado del griego es traducido la palabra apostelos, que significa apóstoles, misión apostólica. Y la iglesia fundada por los apóstoles, cuya cabeza principal doctrinal, la piedra angular es Cristo, la iglesia tiene una misión apostólica, sin tenerle miedo a la palabrita. Porque por tenerle miedo o a la usurpación de las palabras sanas de la Biblia, los lobos rapaces nos hicieron aniquilar esas palabras de nuestra mente. Pero ¿cómo la iglesia va a ir a hacer la función de la gran comisión si aniquilamos la palabra ser enviados? Jesús nos envió a ti, a mí, a todos nosotros, a que vayamos nosotros a hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Que vayamos a cegar lo que nosotros no labramos. ¿Tiene parientes duros de creer? ¿Sí? Que ya nos prueba por demás la paciencia. Nosotros tenemos que tener la esperanza. A lo mejor no le toca a usted sembrar el evangelio en ellos. Porque la vida es el plan perfecto de Dios, planificado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios puede usar a cualquier persona, cualquier manera, de cualquier situación, para que alguien siembre la palabra del Señor en su corazón. Y cuando tú digas, no pasa nada, el Señor te diga, mira bien, ya está hecha la obra allí. El Señor nos está diciendo, yo los envío a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros nos hemos convertido, hermanos, y estamos al servicio del Señor. Pero ¿saben, mis hermanos, qué garantía tenemos nosotros de ir a traer los frutos de la gran siembra que hizo el Señor, soberanamente y como Él quiso? Nadie puede decir o entender cómo es la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, porque nosotros somos nacidos del Espíritu, somos como el viento, que no sabemos de dónde viene y a dónde va. Y el cuarto punto es una mirada misionera. Número 1, una mirada necesaria. Número 2, una mirada panorámica. Número 3, una mirada espiritual. Entender lo que Jesús les estaba transmitiendo a los apóstoles. Pero número 4 es una mirada misionera. Y la iglesia es misionera. La identidad
y el fundamento de la iglesia cristiana evangélica debe ser y siempre va a ser misionera. Que no lo estemos haciendo es una falta nuestra. Pero la iglesia tiene que ser misionera, porque así la estableció el Señor, y que nos dijo que llevemos el evangelio hasta lo último de la tierra. La misión es llevar y portar un mensaje. Si usted conoce a Cristo y Cristo vive en usted, el mensaje está en usted, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el mensaje. Usted tiene que hablar de Cristo, usted tiene que predicar de Cristo, tiene que llevar el evangelio a toda criatura, porque usted y yo no salvamos a nadie, solamente anunciamos. Y el Señor hace la obra. Pero una mirada misionera es importante porque mire el efecto. Probablemente esta mujer no haya sido salva. O quizás sí, pero en ningún momento dice que ella creyó. ¿Cuál fue el mensaje que llevó la mujer? Dice el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba este testimonio diciendo, ¿qué cosa? Me dijo todo lo que he hecho. ¿Ella con qué se quedó? Impactada con el conocimiento del Señor. Ahora, ¿ellos qué creyeron? Según lo que ella les dijo, ellos creyeron que este hombre era especial y que debían ellos mismos tomar la iniciativa de saber quién era este hombre. Resaltando una cosa importante en el diálogo que Jesús tuvo con esta mujer, en el versículo 22, Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ella tenía que ir a decirle, este que me estuvo hablando a mí es judío. ¿Ustedes creen que iban a salir corriendo todos? No. Así que es muy probable que ella simplemente fue una mujer que fue a dar testimonio personal de lo que ella vivió. Y ese es un error que se comete en muchísimas iglesias evangélicas. Creen que dar testimonio o pasar a dar testimonio y hablar 4 horas de todas las cosas que el Señor hizo en tu vida, con todo respeto, hermanos. Pero a nadie le importa lo que el Señor hizo con tu vida, porque no es ese el testimonio. El testimonio es hablar de Cristo, del poder milagroso de cambiar a un pecador muerto en sus delitos y pecados en un hijo renacido y revivido. A veces hacemos de la iglesia un lugar simplemente para hablar de cosas personales. Hermanos, el testimonio que nosotros tenemos que llevar es de la cruz. Es el juicio de Dios diferido. En vez de caer con toda su ira sobre usted y sobre mí, fue sobre Jesucristo, nuestro sustituto, el Cordero de Dios que propició nuestros pecados. ¿Por qué la iglesia tiene que ser misionera? Porque a veces creemos que es simplemente dar un testimonio. Pero fíjense en el impacto y fíjense en la necesidad. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos al judío Jesús. Vinieron, versículo 40. ¿Y qué pasó? Le rogaron que se quedase con ellos. ¿Se imaginan los ojos de los discípulos? ¿Así? Los samaritanos, todos los hombres de la ciudad vinieron y le rogaron que se quedase con ellos. Y la iglesia misionera tiene que disponer del tiempo de estar con ellos, como lo hizo Jesús. Se quedó allí 2 días. ¿Qué le habrá dicho en 2 días Jesús? ¿Qué cosa les habrá enseñado en 2 días? ¿Saben, hermanos? A veces nosotros ponemos el sello de salvo porque repiten oración. ¡Ah, ya es salvo! Y no le hablamos más del Evangelio. Una iglesia misionera es una iglesia
discipuladora. Es una iglesia que enseña. La gran comisión que Jesús dijo allí en Mateo capítulo 28, dijo, id y haced miembros de una iglesia. ¿Así dijo? No, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esto no se hace en un momento. Se necesita tiempo, discipulado. Esa es una iglesia misionera que está pensando en una misión, está pensando en esa misión que va a ver claramente provisión de Dios. Porque así funcionan las cosas. Dios nos da la visión, luego nos da la provisión y entonces podemos hacer la misión. De esa manera vemos nosotros de que Jesús se quedó a predicar y a enseñar y a hablarle cuantas cosas acerca del Evangelio de tal manera que el resultado fue, versículo 41, y creyeron muchos más. Versículo 39, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron. Pero acá dice, y creyeron muchos más. ¿Por qué es esta diferencia de que creyeron muchos más? Dice el mismo versículo, por la palabra de Él. Jesús hablaba y le hacía arder los corazones a lo que escuchaba. Jesús hablaba y algunos crujían sus dientes y querían matarlo. Jesús hablaba y hasta los demonios se postraban ante Él. Él es la palabra viva. Él es el evangelio que tenemos que llevar. Por eso, mis hermanos, el resultado de 2 días, 10 días, 15 días, 2 meses, 2 años, no importa cuánto tiempo te lleve en discipular a esa persona que tú les estás enseñando. ¿Cuál es el basta? Está hecha la tarea, está logrado. Versículo 42. Ellos decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos. Qué hermoso y qué placer es para que los que antes no conocían, ahora por sus propios medios, sus propios oídos, por su propia convicción, escuchen el Evangelio de Jesucristo. No solo por tus dichos, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús le dijo, Simón Pedro, tú no podrías decir que yo soy el Cristo si no te fuera revelado por mi Padre. Y el Padre, que guarda secretos, se lo revela solamente a los que son sus hijos. Hermanos míos, nosotros no estamos más que invitados a la siega, a cosechar lo que ya hace 2000 años se viene sembrando. Hace 2000 años, en algún momento, esa semilla va a brotar. Y Dios nos ha usado a nosotros y nos ha llamado a nosotros para poder llevar adelante esta tarea. Gozarnos juntamente con Cristo que sembró. Concluyo. Este es el tiempo en donde debemos fijar la mirada de una forma diferente. Una mirada necesaria. Te queda una fiesta más con tus parientes. Míralos de una forma diferente. Míralos de una forma diferente. Mañana te vas a encontrar con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo o con tus amigos. Míralos de una forma diferente. En serio. Míralos de una forma profunda, panorámica. Mira y contempla todo lo que Dios está haciendo. Mira de una forma espiritual. Mira como un misionero, como una misionera. Tu vida está comprada por el Señor. Sírvele a Él.
sírvele a Él. Tendrás tiempo de regocijarte, tiempo de recrearte, tiempo de disfrutar, pero no pierdas el enfoque, que nada te distraiga. Y como dije que una quinta, como una yapa, como una postdata, es entender esta gran lección que aprendieron los apóstoles, puesto que era necesario volver a enseñar repetidamente, porque entre medio de ellos estaba Pedro. ¿Se acuerdan allí un día que él no quería ir a la casa, ir a predicar a la casa de Cornelio? ¿Se acuerdan la visión que tuvo? Y le dijo, tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. Después de ese hecho en la casa de Cornelio, Pedro se dio cuenta y entendió la obra del Señor, que es para todos. Yo quiero dejarte esa garantía, hermano, de que hables de Cristo, a quien le hables de Cristo, solamente vas a tener dos respuestas: aceptación o rechazo. Al rechazo no le tengas miedo, porque forma parte de la soberanía de Dios. Así que prepárate para gozarte con el que sembró. Cuando esa persona venga creyendo y confesando que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Así que, hermanos, no te frustres. No hay que hacer una escuela de evangelismo. No hay que tomar cursillos de cómo evangelizar, métodos, tácticas, hacer evangelismo con pinturas, con globología, con payasos, con mimos, zancos. No, hermanos. Hable de las maravillas de Cristo. Enséñeles el amor de Jesucristo derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Y les aseguro, mis hermanos, que podremos gozarnos el día que veamos esos frutos con aquel que un día sembró en sus corazones. Amén. Vamos a orar. Cuán privilegio grande tenemos, Padre Celestial, de ser hechos tus hijos. Es maravilloso, Señor, saber que sin merecerlo hemos sido perdonados y limpiados, lavados de nuestros pecados para siempre. Pero, Señor, a veces estamos como ese fotógrafo, que nos olvidamos muy prontamente de nuestra tarea y nos desenfocamos de la misión que tenemos encomendada. Perdónanos porque hay tantas cosas que nos distraen y que ponemos por importante lo urgente y nos olvidamos realmente de lo importante. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a crecer y a madurar y a entender de una vez por todas que no es esta la vida que nosotros esperamos. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Es la vida eterna, la gloriosa, la que viene, Señor, que vamos a disfrutar. Pero mientras tanto tenemos una misión y esa es la que debemos enfocarnos, Señor. Que la iglesia pueda concluir este año llegando, Señor, a reflexionar cuántos campos estoy mirando que ya están listos para la siega. Y que podamos entender que mañana tendremos la señal de algún compañero de trabajo, de algún vecino, de algún pariente que está quebrantado y que dice, siento algo, una necesidad de escuchar a Cristo. Pues es entonces, Señor, cuando tú nos abrirás los ojos y veremos lo que tú miras. Ya están listos. Te pedimos por nuestros parientes, nuestros familiares, por nuestros amigos, vecinos. Pero, Señor, ¿cuántas veces ellos ya están listos y somos nosotros los que no vemos? Ayúdanos a mirar como tú ves, a mirar de una forma espiritual y a entender, Señor, cuán poderoso es tu evangelio, en el cual no debo avergonzarme jamás. Bendice a la iglesia en esta noche aquí presente y a los hermanos que nos siguieron en vivo en esta noche también. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.